Mi nombre es Carolina Núñez Garra, estudiante de la Universidad Estatal a Distancia de San Marcos de Tarrazú. En el presente video educativo se desarrollarán temas importantes relacionados con las enfermedades neoplásicas y trastornos genéticos a nivel nacional e internacional. El tema de los trastornos genéticos se elaborará tomando en cuenta la definición de cada uno de los trastornos, la anatomía, fisiopatología, los mecanismos de herencia según la patología, clasificación de las características de acuerdo con los tipos de herencia. En las enfermedades neoplásicas se mencionarán las principales enfermedades neoplásicas que se presentan a nivel nacional mediante su definición, la anatomía, la fisiopatología de la enfermedad, los efectos sistemáticos, su clasificación, los factores que influyen en su incidencia, la categoría y la relación existente en su fisiopatología de las enfermedades y sus efectos sistemáticos. Los trastornos genéticos son causados por anomalías en uno o más genes o cromosomas. Ejemplo, al alterarse los cromosomas XX y XY, aparecen uno más o uno menos, tomando en cuenta el total de 46. Esto se convierte en un trastorno genético. Los trastornos genéticos hereditarios se transmiten de generación en generación. Principales categorías de los trastornos genéticos y sus subtipos. Los genes mutantes comprenden las enfermedades por errores congénitos del metabolismo debido a la mutación de un solo gen. Existen tres tipos. Autosómico dominante, ocurre una mutación en un gen de uno de los autosomas, cuyo rasgo es mutante sobre el normal. Trastorno autosómico recesivo. Estos trastornos solo aparecen cuando la persona tiene ambos alelos mutantes en un locus de un cromosoma autosómico. Trastorno ligado al cromosoma X. Son desórdenes genéticos causados por genes localizados en los cromosomas sexuales. Son transmitidos por mujeres heterocigotas a sus hijos varones, ya que estos solo tienen un cromosoma X y el individuo padecerá de la enfermedad. Herencia multifactorial. Estas enfermedades presentan factores genéticos y ambientales, pero también influyen los hábitos alimenticios en su aparición. La gran cantidad de rasgos humanos se transmiten por este tipo de herencia, como lo son la talla, el peso, la presión arterial, el color de pelo, entre otros, así como el factor ambiental influye en enfermedades. Aberraciones cromosómicas. Se conocen como los trastornos cromosómicos cuando aparece uno más o menos de 46 cromosomas. Según se cree que es el 50% de los abortos ocurridos durante el primer trimestre del embarazo. Anomalías numéricas. Cuando el individuo presenta un cromosoma más o uno menos, ejemplo, 22 o 24, cuando es menos uno se les llama monosomía, pero cuando es uno más es autosoma. Esto ocurre en la meiosis. Anormalidades estructurales se originan por la ruptura de cromosomas y luego la pérdida o reordenamiento del material genético. Existen varios tipos como la translocación, isocromosomas, deleción e inversiones. Principales trastornos genéticos que se presentan a nivel nacional: presión alta, hipertensión arterial, azúcar en la sangre, diabetes, mellitus y cáncer. Esos trastornos se deben al sedentarismo y a la mala alimentación, ya que las personas suelen consumir comidas rápidas y muchos líquidos alterados. Presión alta. Es una enfermedad crónica caracterizada por un aumento sostenido de la presión arterial por arriba de los límites considerados normales. Con cada latido, el corazón bombea sangre a través de las arterias hacia todo el cuerpo.
Cuando la presión es alta, el corazón está trabajando con mayor esfuerzo y bombeando más fuerte, lo que puede provocar daños en el mismo y problemas severos como arteriosclerosis, cardiopatía hipertensiva, enfermedad renal, accidente vascular cerebral, ataque al corazón. Esta patología es de tipo factor multifactoriales y las características que la hacen desarrollarse son herencia familiar y factores ambientales, como por ejemplo psicológicos, hábitos dietéticos, ingesta de sal, peso corporal, entre otros. Diabetes mellitus es un aumento excesivo en los niveles de glucosa en la sangre. Presenta un deterioro progresivo en la integridad de las células B pancreáticas, encargadas de la secreción de insulina en respuesta al incremento de la glucemia. Este desorden metabólico multifactorial genera a largo plazo complicaciones crónicas como lo son la nefropatía diabética, causa más común, insuficiencia renal crónica terminal. Dentro de su categoría, DM1 se desarrolla como consecuencia de la destrucción de las células beta, por lo que el individuo afectado puede recibir insulina como tratamiento de sustitución hormonal. Síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material genético extra en el cromosoma 21, que se traduce en discapacidad intelectual. Este material genético adicional provoca los cambios en el desarrollo de las características físicas relacionados con el síndrome de Down. Entre un 35% y un 50% de las personas con síndrome de Down tienen alguna cardiopatía congénita. También son frecuentes los desequilibrios hormonales e inmunológicos. Tiene un mecanismo de alteración genética. Su tipo de característica de herencia por aberraciones cromosómicas. Sus categorías son trisomía 21, síndrome de Down por traslocación, síndrome de Down con mosaicismo. Definición de enfermedades neoplásicas. Las enfermedades neoplásicas son los conocidos cáncer, ya que son aquellas que surgen como resultado de una alteración en la célula de los tejidos. Se empieza a reproducir sin carecer de una organización estructural, hasta formar un tumor que puede ser benigno o maligno. Principales enfermedades neoplásicas que se presentan a nivel nacional según las estadísticas. Los tipos de neoplasia más frecuentes en los hombres en Costa Rica son el cáncer de estómago, el de próstata, los del sistema respiratorio, tráquea, bronquios y pulmón, el hígado y conductos biliares y las leucemias. En las mujeres, el de estómago, mama, cuello uterino, colon, las leucemias y el cáncer de ovario en el orden que se citaron. El cáncer de estómago genera alta mortalidad en Costa Rica y es el más común ya que es un país de alta incidencia donde es la tercera malignidad más frecuente del país y se encuentra en el segundo lugar de muertes por cáncer. Se origina en la mucosa gástrica. Se conoce como un tipo de crecimiento tisular maligno producido por la proliferación continua de células anormales que pueden invadir o destruir otros tejidos y órganos como el esófago, el intestino y el páncreas. Es clasificado como una patología maligna. Dentro de los factores que influyen en su incidencia está el factor ambiental y hereditario, tales como fumado, obesidad, la dieta, la luz solar, fertilizantes químicos y alcohol. El cáncer de estómago es de carácter por categoría herencia multifactorial. Algunos efectos sistemáticos son la acidez, los espasmos y el sangrado digestivo, úlceras gástricas, pérdida de cabello, desnutrición, entre otros. El cáncer de mama es el cáncer que se presenta con mayor frecuencia en las mujeres costarricenses. Es reconocido como silencioso porque en su comienzo no tiene signos de dolor.
se hace presente mayormente en las mujeres de 50 años. El cambio en la forma o tamaño de la mama, la aparición de pelotas, el pezón hundido, la piel naranja, los cambios de coloración, la salida de pus del pezón son algunas de las señales que se pueden hacer presentes para poder diagnosticar el cáncer. Sus metástasis iniciales se originan en los ganglios axilares, mamarios, internos y supraclaviculares. Las principales localizaciones son los pulmones, el esqueleto, el hígado, los suprarrenales, el cerebro, vaso e hipófisis. Es clasificado como una patología maligna dentro de los mecanismos que influyen en su incidencia para el factor ambiental y hereditario por medio de la exposición a las radiaciones, la obesidad y antecedentes familiares de cáncer de mama. El cáncer de mama es de carácter por herencia multifactorial. Algunos factores sistemáticos son el dolor óseo, la pérdida de peso, úlceras cutáneas. El cáncer de próstata es una neoplasia hormonodependiente que constituye la segunda causa de muerte en el hombre a nivel mundial y ocupa el quinto lugar de las causas por esta afección. Este cáncer produce metastasis a los ganglios linfáticos pélvicos, al hueso de la columna vertebral y con menor frecuencia a los órganos cercanos como las vesículas seminales, el recto, la vejiga y la uretra. Es clasificado como una patología maligna. Dentro de los mecanismos que influyen en su incidencia está el factor ambiental y hereditario. El cáncer de próstata es de carácter por herencia multifactorial. Algunos factores sistemáticos son en etapas avanzadas la metástasis, que es la diseminación del cáncer a nivel de otros tejidos, además de la presencia de dolores de espalda, caderas y muslos. Análisis de la existencia de una relación entre las enfermedades neoplásicas y los trastornos genéticos. Las enfermedades neoplásicas se producen por factores ambientales y los trastornos genéticos hay tres tipos. Uno de ellos es por herencia multifactorial, que estos son desarrollados mientras crecemos. No lo adquirimos desde el nacimiento, así como el cáncer no se nace con esas patologías, se puede desarrollar por antecedentes familiares. Es muy importante reconocer que con el tema desarrollado se logró comprender mediante los respectivos análisis la importancia de reconocer las tasas altas que se presentan en las patologías multifactoriales, ya que por medio de estas se desarrollan los factores ambientales y los de herencia. Por eso la importancia de reconocer estos términos para saber nuestro historial familiar y tener más cuidados con nuestra salud.